Entonces tenemos una escalada terrorista en Colombia, 13 policías asesinados, 6 civiles asesinados, 80 civiles heridos. Pero lo que al país no logra entender es por qué, 24 horas después de esta escalada terrorista, el gobierno se reúne con los victimarios, con las disidencias de las FARC, de alias Calarcá. Para muchos es absolutamente inconsecuente, inaceptable, pero sobre todo indolente con la familia de los policías y también de los civiles. Lo segundo, hay un movimiento, sacan las fuerzas especiales del Cañón del Micay y las llevan a Cali para cuidar la ciudad, pero muchos se preguntan, ¿y esto no abre un corredor para los terroristas allá en el Cañón del Micay? Y lo tercero, la inteligencia militar y de la policía, mal, muy mal, lo ha reconocido el propio ministro de la Defensa, ahí se perdieron capacidades y lo peor, Paula, es que cuando se pierden esas capacidades, eso se paga con muertos, desafortunadamente, de la policía, del ejército y los civiles. Sí, señor. Ya lo estamos viendo, lo estamos sufriendo y lo estamos llorando y lo estamos padeciendo. Y difícil de entender todas las decisiones y todas las acciones que usted estaba relatando ahora, que son las que se han tomado en las últimas horas. Pero sí, llama muchísimo la atención esta reunión que se hace después de lo que ocurrió con las disidencias de Calarcá y por varias razones realmente, porque sobre todo se da después del ataque, pero también después de que el presidente hubiese dicho que va a pedir que los incluyan en la lista de grupos terroristas. Entonces, si esa es la decisión que se toma desde la institucionalidad, ¿por qué entonces una reunión que supuestamente se había pactado desde antes para hablar de la posible retoma de unos diálogos? Pero por otro lado, una lectura también muy delicada, porque esto lo que traduce es un gobierno débil, por tanto un Estado débil ante la criminalidad. Y después de lo que está pasando en materia de orden público, la verdad es que uno escucha a muchos expertos en la materia y todos coinciden en decir que aquí lo que tiene que venir en este momento es confrontación, porque tienen una contraparte que está fortalecida y que para hablar de diálogos de paz lo que hay que hacer es primero debilitarlas, y eso no es propiamente lo que está pasando. Sí, eso no es nuevo. Si usted quiere hacer la paz, primero tiene que golpear y luego hablar de paz. Pero en este momento, donde es el país, la sociedad, la democracia, la que está golpeada, no hay nada que dialogar, absolutamente nada, lo que dicen los expertos. Si usted quiere dialogar ahora, será visto como un acto de debilidad, y estos son grupos de narcotraficantes, de ampones, ellos no tienen ningún tipo de ideología. Sí, yo creo que la semana pasada, que hoy estamos viendo lamentablemente los efectos de sus estragos de la semana pasada, alrededor de 2 decenas de muertos, más de 60 heridos en actos terroristas en una semana. Si eso es estar ganando la guerra, como dice el presidente Petro, contra el narcotráfico, pues yo no sé qué será irla perdiendo. Esa semana, insisto yo, deja 2 cosas en claro. Número 1, aquí ya seguir hablando de grupos subversivos, de la posibilidad de que tengan intenciones políticas, de la posibilidad de hacer un acuerdo político, de unos diálogos, de unos ceses al fuego, que ya no hay ningún cese al fuego vigente en este momento, como lo ha dicho el ministro de la Defensa, ya es una conversación anacrónica, ya es una conversación que no tiene sentido. ¿Por qué? Por 2 motivos. 1, porque la contraparte no tiene ninguna intención de conversar nada ni avanzar nada para ningún lado. 2, porque la contraparte es claramente criminal. Creo que ya es cuestión de quitarles los brazaletes, de quitarles los eslogans, las siglas, el no sé qué, el sí sé cuánto, el uno, el otro, y decir grupos criminales, narcotraficantes, minería ilegal, extorsión y punto. Y a ver qué va a hacer el gobierno contra esos grupos criminales. Esa es la segunda pregunta que queda de la semana pasada. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿O este o el que venga? Paula decía, la única solución es enfrentarlos. Yo me pregunto, ¿enfrentarlos con qué? Eduardo Pizarro León Gómez, uno de los analistas más importantes de la cuestión de seguridad en el país, sacó un artículo hoy muy interesante en la revista Contexto, una revista digital Contexto, donde se pregunta si se ha debilitado o no la fuerza militar en el país. Les doy 2 datos. El primero de ellos, el ejército de Colombia por tamaño es el número 17 del mundo. 17 en el mundo, no está mal. Por poder militar, hay un ranking que se llama el Ranking de Poderío Militar 2025, estamos de 46. 17 en número de hombres, 46 en poder militar. ¿Por cuenta de qué? Debilitamiento de la capacidad aérea, nosotros lo hemos registrado en el noticiero, cuando no son los Mi-17 que están la mayoría en el suelo sin ningún tipo de repuesto, son los Black Hawk que los tumban. La obsolescencia de los equipos de inteligencia, háganme ustedes el favor.
obsolescencia de equipos de inteligencia. Todo esto medido internacionalmente, ¿no? No es una persona de la oposición diciendo quién sabe qué. La caída en el pie de fuerza, una caída en el pie de fuerza que se viene dando desde hace rato, desde el año 2015, pero que se ha acentuado con este gobierno. Y esos tres elementos lo ponen a uno a pensar con qué recursos se va a retomar el territorio, con qué recursos se le va a dar el viraje a la seguridad. Dicen los expertos que para adelantar una estrategia de seguridad correcta y efectiva se necesitan tres cosas. Recursos, ya vimos las cifras. Estrategia, vaya usted a saber si el final de la paz total la va a retomar. Y liderazgo. Y ahí es donde queda como una herida en el corazón el que al día siguiente del atentado que se da contra el helicóptero vayan los funcionarios del gobierno a conversar con las disidencias de alias Calarcá. ¿Eso es liderazgo? Y además el presidente no estuvo en las exequias con los policías, Mauricio. Hágame el favor. Y es que ahí sí tiene que estar el jefe de Estado. Sí. Estaba el embajador de los Estados Unidos, el encargado de negocios, John McNamara, él estaba acompañando a los policías, él estaba muy conmovido. John McNamara conoce la fuerza pública como ningún otro representante americano en nuestro país. Y él estaba acompañando al féretro. Estaba el ministro de la Defensa en representación del gobierno, pero ¿dónde está el presidente? Sí. Ahí debería haber estado el jefe de Sí, una Estado para presencia que era solidarizarse infaltable. con la familia, tampoco con los de Cali.